Hola, buenas. Hoy vamos a hacer un vídeo a petición de una usuaria en YouTube que nos pidió que hiciéramos un ejemplo en uno de los vídeos de escandallos. Así que este vídeo, aunque va a estar en IGTV, se suma al curso o a la lista de reproducción, llamadlo como queráis, de los escandallos. También no soy un genio de las mates, por eso soy cocinero, así que voy a ir haciendo los cálculos a salto de mata. Si cometo algún error, bueno, pues hacemos todos que no nos hemos dado cuenta y ya está, ¿vale? Para el ejemplo vamos a utilizar una receta de nuestra web, que son unos ravioles que hicimos con mato y enoquis. Tiene varias peculiaridades que nos van a permitir explicar unas cositas, así que vamos a utilizar esta receta. Vale, una de las peculiaridades de la que hablaba es que este es un plato con diferentes elementos. A la hora de hacer los escandallos tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar entre escandallo de producción por un lado y escandallo de plato o de producto final por otro. Es decir, hay producciones en nuestra cocina, como en esta receta podría ser la pasta fresca, que a lo mejor utilizamos en varias recetas. Entonces, en vez de poner en todas las recetas, en todos los escandallos, en todas las fichas técnicas, harina, agua, huevo, sal o lo que sea que le pongamos a la pasta, en este caso le vamos a poner semolina y huevo, pondremos pasta fresca o el nombre que le queramos dar a nuestra producción. Y ya utilizaremos el precio por kilo que nos haya dado el escandallo de la pasta fresca. Será como un ingrediente que compremos, pero utilizaremos el escandallo que nosotros hayamos hecho. Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer de la salsa de tomate y de la pasta, vamos a hacer, digamos, dos escandallos independientes, y después cuando hagamos el escandallo del plato final vamos a poner salsa de tomate y vamos a poner pasta y el precio por kilo que nos haya dado, ¿vale? Vamos a ver si me cabe todo en la pizarra, porque yo soy un poco desastre para pizarras. Por si alguien lo dudaba, todas estas pizarras las hace Mónica. Yo soy incapaz de que se entienda lo que escribo y eso, ¿vale? Así que entonces vamos a empezar primero por el escandallo de la pasta fresca. Vale, tenemos aquí harina y huevo. Entonces son 100 gramos de harina de peso bruto, que de hecho lo vamos a hacer en kilos, así que vamos a poner 0,100 kilogramos, 0,100 kilogramos. Precio por kilo, no sé lo que pagamos, pero pondremos que hemos pagado, no sé, ponle 1 euro. Vamos a intentar mantener las cosas sencillas. Vale, merma en este caso sería 0, y si hemos pagado 1 euro el kilo, 100 gramos van a ser 10 céntimos, correcto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? El ingrediente, el peso bruto y neto, en el caso de la harina es la misma, no tiene una merma, y después hemos multiplicado el precio por kilo, 1 por el peso, en este caso neto bruto daría lo mismo, y nos da los 10 céntimos de coste. Huevo sería unidad, ¿vale? Entonces simplemente vamos a poner aquí una unidad, y los huevos, para calcular el coste por unidad, lo único que tenemos que hacer es, pongamos que hemos pagado por los 12 huevos también 1 euro, así que dividimos 1 euro entre 12 y nos da que hemos pagado unos 9 céntimos por huevo. Así que vamos a poner aquí precio, vamos a poner 1 euro docena, y hemos pagado 0,09 céntimos de euro, ¿vale? En este caso merma no habría, ¿vale? El escandallo es esto, ya está. Ahora simplemente tendríamos que sumar aquí el total, que serían 19 céntimos, y tenemos que, para hacer esto aproximadamente serían unos 150 gramos de pasta,
tendremos que el coste son 19 euros. En este caso, con los huevos, tendríamos que hacer nosotros... ¿Qué pasa? Vale, 19 céntimos de euro, que he metido ahí un gazapillo. Nosotros, dependiendo de los huevos que utilicemos, tendríamos que hacer esta receta y saber cuántos gramos nos da esta receta. Como digo, los huevos más o menos son 50 gramos, depende del tamaño del huevo que compres. O sea, serían 150 gramos. Esto lo haríamos en un Excel, en una hoja de Excel, y entonces aquí al final, aquí arriba pondríamos número de raciones y pondríamos el número de raciones que nos da cada una de estas producciones, bien sea en este caso 100 gramos de pasta para hacer ravioles, no sé, serán un par o tres de raciones, como mucho 2 raciones probablemente. Entonces podríamos decir 2 raciones, entonces sabremos que aproximadamente el coste por ración es la mitad de eso, pero sobre todo sabremos qué peso tenemos que poner en futuras recetas. Es decir, cuando vamos a hacer una receta, si esa receta son 10 raciones, tendremos que poner 10 veces estas unidades, por ejemplo, o 5 veces dependiendo de las raciones que nos dé, ¿vale? Entonces aquí tenemos el primer escandallo que, como digo, es independiente, ¿vale? Ahora vamos a ir con la salsita de tomate. Perdón por mi letra, pero yo soy así, ¿vale? Vale, entonces, tomate. El tomate, en particular, en esta receta nos dice que el tomate hay que sacarlo de la lata y ponerlo en un colador de malla fina y dejar que se escurra. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener peso bruto y peso neto. Entonces el peso bruto del tomate aquí son unos 800. Una vez más vamos a hacer todo en kilogramos. Más o menos después de ponerlo en el colador pierdes unos 300 mililitros, una cosa así. No lo he calculado exactamente, pero es más o menos. Entonces vamos a poner el peso neto. Medio kilo. El coste por kilo, no sé cuánto cuesta por kilo una lata de tomate, la verdad, 80 céntimos, ¿no? Una cosa, no, 80 céntimos una lata, pero de medio. Vale, pues vamos a ponerle aquí que son 1,60 € el precio por kilo. En este caso sí tendríamos merma. La merma son 300 mililitros. En este caso la merma la podéis poner por tanto por ciento. Entonces, a ver, yo aquí que no me raye, para hacer el cálculo del tanto por ciento hay que hacer una reglita de 3, ¿no? Que es que 0,8 es el 100%, 0,5 es X y hay que hacer 100 por 0,5, 100 por 0,5 dividido 0,8 igual, tenemos un rendimiento del 62,5. Si a esto le restamos 100, nos da que la merma es un 37,5. Vamos a poner, para redondear, un 37% de merma. Esta fórmula que he puesto yo aquí, la versión simplificada o lo que sea, es lo que tenemos que formular en nuestro Excel. Igual que esta suma de aquí también es una fórmula que va en nuestro Excel. No lo tenemos que hacer con la calculadora como yo aquí, como si fuera del 1800. Lo calcula el ordenador por nosotros. Vale. Entonces, vamos a calcular el precio de costo. El precio de costo hemos dicho que era 1,60 € por 800. Entonces, vale, pues hacemos aquí y el coste total es 1,28 €. El precio lo hemos calculado, hemos multiplicado el peso bruto por esto. Entonces me diréis, pues si estamos calculando los precios con peso bruto, ¿por qué pones el peso neto ahí, Juan?
Primero para calcular la merma y segundo para calcular el rendimiento. En este caso en concreto va a haber cocción, así que el rendimiento no va a ser esto directo, pero aquí podríamos haber puesto en gramos el huevo y entonces se hace una sumatoria y te da el rendimiento total en peso de la receta, ¿vale? Que como digo, también habría gente que a lo mejor metería aquí el peso de la cocción también, dependiendo del producto. Y así tienes la cantidad, pero como digo, estos escandallos no es algo que puedes hacer en la oficina. Tú en la oficina lo metes todo en el Excel, pero después los rendimientos, las raciones, el número de raciones, el peso de las raciones, eso lo tienes que hacer en la cocina. Es una mala costumbre hacer los escandallos solo en la oficina. Para eso hicieron los ordenadores portátiles, porque tú tienes que ir a la cocina y entonces hay cosas que cuando las pones en el Excel tienen sentido y después cuando las haces no tienen mucho sentido. Después, aceite de oliva son 100 gramos, que una vez más no hay merma. Y pongamos que pagamos 4 euros el litro. En este caso serían entonces 40 céntimos. Como veis, podéis ir bastante al vuelo calculando el peso. Diente de ajo, ahí pone un diente de ajo, vamos a poner que eso fueran como mucho 20 gramos de ajo. Tampoco tiene merma, que en principio el ajo sí que tiene merma, pero bueno, unos 6 euros el kilo. Vamos a calcularlo. Perdón. Uy. Vale, nos ha costado 12 céntimos. 0,12 céntimos. Y la sal, la sal generalmente yo no la pongo, a menos que sea una receta que lleve eso, que estés haciendo chucrut, que haces 10 kilos de chucrut y ya medio kilo de sal. Estas cosas que llevan un pellizco de sal, normalmente yo pongo un pellizco o cantidad suficiente y me quedo tan ancho. Y el coste de la sal no va a arruinar tu negocio, esperemos. ¿Vale? Entonces, una vez más, podemos sumar aquí para obtener el coste. 98 más 0,4 más 0,12 igual. Uy, estoy bastante dormido, perdonadme, pero como yo estoy dormido, la calculadora esta no sabe sumar. Más 0,4 más 0,12. ¿Qué pasa, Pelu? Quiere salir. Vale, sí, 1,8 €. Vale, esta es la salsa y el rendimiento de esta receta más o menos es medio kilo de salsa, ¿vale? Porque es una salsa que no cocinamos mucho y al final el rendimiento es de medio kilo. Entonces sabemos que esto es por medio kilogramo. Entonces, si hacemos esto por 2, que son 3,60 € si no me equivoco, es igual que 3,60 € por kilogramo, ¿vale? En este caso podríamos hacer el mismo cálculo y sería más o menos 0,19. Paralo, que me está dando un facao. Vale, en este caso, como digo, este cálculo sería un cálculo como veis aquí, que en la hoja de Excel lo pondríamos abajo de todo. En el caso de este que no lo hemos calculado, si queremos calcular el peso por kilo, lo único que tenemos que hacer es los 19 céntimos, dividirlo por el peso que hemos obtenido, que son 150 gramos,
Y esto nos dará que cada gramo nos cuesta menos de 1 céntimo y esto lo multiplicamos por 1000 y nos dará 1,26 € por kilo, ¿vale? Ahora me quedo sin espacio, como os digo soy un poco desastre. Euros por kilogramo. Y estos serán los precios que utilicemos ahora cuando hagamos el cálculo del emplatado, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a hacer así y vamos a ir con el cálculo del emplatado. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí nosotros es, bueno, vamos a ir directamente con el emplatado. El del relleno sería, más bien el del relleno, ahora habría que hacer la receta de los ravioles, que sería poner el relleno más la harina, más la pasta, que pondríamos directamente pasta, el precio por kilo es 1,26 € por kilo y pongamos medio kilo de pasta, tanto relleno y el resultado serían las raciones que nos diera, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el emplatado directamente porque si no me voy a quedar sin sitio y así ya lo cerraríamos aquí. Entonces vamos con los ravioles, vamos con mantequilla, vino blanco, parmesano, sal y pimienta y el agua de cocción probablemente no la pondría en el escandallo porque es algo que no tiene un coste, es algo que sí que tendría en la ficha técnica. Entonces empecemos los ravioles. Como veis, aquí tenemos el precio de coste, esto que sería 1,26. Haríamos, como he dicho, el escandallo del raviol. El escandallo del raviol sería todo el relleno más la pasta, el precio por kilo. Ahí tendrías un precio por kilo de los ravioles. Pongamos que los ravioles nos cuesten 5 € el kilo, ¿vale? Entonces pondríamos aquí una ración de ravioles maja, son 150 gramos. 150 gramos. 150 gramos. Y el precio por kilo hemos dicho que, por ejemplo, que nos queden 5 gramos. 5 €, perdón. Estoy un poco dormido. Pero este es Juan sin la edición de Mónica. Estoy un pelín más dormido siempre. Y bueno, me he quedado aquí sin sitio para el precio del coste, ahora improvisamos algo. Entonces, como veis aquí, no tenemos en el escandallo del plato, no tenemos todos los ingredientes del plato. En realidad, si el plato está formado por diferentes elementos que son producción propia, tendremos el precio final que nos da ese elemento. ¿A qué nos ayuda esto? Primero, cuando haces tu carta debes tener en cuenta que tienes que tener producciones que te sirvan para muchas cosas. Si todos los platos que tienen ingredientes individuales que solo usan ellos y producciones que solo usan ellos, al final te vuelves loco, es una carta complicada. Si es una carta corta, a lo mejor lo puedes sacar adelante, pero en cartas de un tamaño un poco importante tienes que jugar con esta carta y que las cosas te valgan para varias recetas, porque si no te vuelves loco. Y eso lo que te permite es que cuando modifiques los ravioles, es decir, voy a hacerlo el mismo plato de ravioles pero voy a cambiar el relleno, pues el plato ya lo tienes hecho, modificas eso y después en este escandallo, que a lo mejor es el que tienes imprimido en la cocina para referencias y demás, solo tienes que cambiar una cifra. Es mucho más sencillo que tener que cambiar, y si después estos ravioles, o en el caso de la salsa, cambio la salsa de tomate y la uso en 15 recetas, en vez de tener que ir y cambiar 15 recetas los ingredientes de la salsa de tomate, solo tengo que cambiar el precio por kilo en esas recetas, porque el escandallo de la salsa de tomate es un bloque y es más sencillo de cambiar. Trabajar así es mucho más sencillo. Después se van a hacer fichas técnicas, que tenemos un vídeo de fichas técnicas que saldrá en algún momento. Es lo mismo, es mucho más sencillo tener
escandallos y fichas técnicas para tus producciones independientes y después en la receta simplemente hace referencia a ellos. Mantequilla son 80 gramos, 0,08, 0,08 y no sé, Kilos. me dejo la K aquí, y el kilo de mantequilla cuesta unos 5 pavos también, ¿no? Pues compras barato, ¿eh? Hombre, es que yo compro de restaurante y todo, y es más barato. El vino, que son 100 mililitros, o para el caso 100 gramos, que es lo mismo. Y un vino así putrecillo, 1,50 €, 2 euros, ponle, que es vino para cocinar, tampoco. Parmesano son 80 gramos. Una cosa más a tener en cuenta aquí, 80 gramos es 0,08. Sí, por favor, Vale. aclara eso porque hemos contestado dudas de eso. 0,08 son 80 gramos y 2 gramos son, bueno, no tengo nada que sean en gramos porque estos son 20 gramos también, pero 8 gramos o 5 gramos serían 0,005, 0,001, ¿vale? Esto es algo que, como veis, yo estoy parando y cojo la calculadora y hago cálculos. Estas cosas es algo, al menos para mí, que tienes que estar en un estado mental para hacer. Entonces, te coges una hojita, te haces tus cálculos, te miras cuánto es el precio por kilo, la merma, no sé qué, te apuntas las fórmulas en un ladito, como he hecho yo aquí. O sea, es decir, no eres mejor cocinero por hacer todos estos cálculos de memoria, igual que no eres mejor cocinero por hacer un pastel sin mirar la receta. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando lo vayas a hacer, te haces todos tus cálculos, los tienes frescos ahí en la cabeza y entonces te pones a hacer los escandallos, las fichas técnicas, lo que quieras hacer. Y entonces va a ser mucho más sencillo. Pero no tenemos que pensar, no, es que esto lo tengo que tener memorizado todo. No es algo que vayas a utilizar, sobre todo si eres un asesor y estás haciéndole cartas a la gente o haciéndole, sí lo vas a usar muy a menudo. Pero si tú tienes tu restaurante y cambias tu carta una vez cada 6 meses, no va a ser algo que estés haciendo todos los días. Entonces, bueno, si no eres muy bueno con las mates, como la gran mayoría de gente, es normal que te confundas un poco, tienes que ir con cuidado. Hay algunas cosas que sí que sabes o tienes que conocerte a ti de, no, siempre que hago lo de los tantos por cientos lo hago mal, porque no lo acabo de entender. Pues no pasa nada, ves con cuidado extra en eso si sabes que es tu punto flaco y ya está, ¿vale? Entonces, el parmesano 0,08, y esto sí que vamos a ponerle 10 pavos al kilo, vamos a poner un parmesano bueno. Y después sal y pimienta, como os he dicho arriba, cantidad necesaria, no voy a poner esto, a menos que gasten mucho, no creo que realmente haya que ponerlo. Hay gente que lo pone, hay gente que pone, digamos, 1 gramo testimonial en todos para imputar ese gasto. Bueno, se utiliza sal Maldon, sal en escamas, sal Sí, rosa, bueno, esas sales que son un poco más caras probablemente sí, pero tienes que ir con cuidado porque hay mucho Illuminati y esto pasa. Cuando aquí estamos calculando, básicamente esto es más o menos una ración, de aquí te saldrían probablemente 2 o 3 raciones, aquí estamos calculando una ración, pero tenemos que tener en cuenta que cuando haces un escandallo o una ficha técnica para una producción, normalmente la ficha técnica después haces un link y esto está directamente linkeado, entonces tú solo modificas el escandallo y se te cambia la ficha técnica, ¿vale? Entonces hay mucha gente que cuando llegas a la ficha técnica tiene sal, 1 gramo, perfecto, entonces haces una producción, él ha hecho la prueba con 100 gramos o está la receta hecha con 100 gramos y pone 1 gramo de sal testimonial, porque para poner menos no pongo, y entonces después alguien viene, multiplica la receta por 15 para hacerla y se carga o por 150 o por 270, porque hay recetas que al final tienes la receta en 100 gramos y necesitas 10 kilos a cada 3 días. Y cuidado, el gato se tira el móvil. Y al final multiplicas la receta, como digo, por 100, por 200, no sé qué. Y cuando alguien le ha echado ahí 150 gramos de sal, y digo, hostia, que la sal no se pesa, tío, eso ya lo sabe todo el mundo. Bueno, a ver, me dice que siga las fichas, las sigo y no funciona, entonces por eso, si es cantidad suficiente
o cantidad necesaria, depende cómo hay gente que pone una cosa u otra, de sal, pon eso, no pongas, no, es 1 gramo, porque así ya sabemos que imputamos el coste. El coste de la sal no te va a arruinar. O si no, impútalo en gastos fijos, como hace la gente con el aceite de freidora. Es algo que se puede hacer también si quieres, si de verdad te preocupa mucho el costo de la sal, ¿vale? Y aquí, que me lo estaba dejando porque yo soy un Illuminati, la salsa de tomate. Salsa de tomate, que, como digo, esto será para unas, porque te sale más o menos medio kilo, será para unas 5 raciones. Entonces vamos a poner que le vamos a echar aquí 100 gramos. Y el coste por kilo son, como tenemos aquí, 3,6 euros el kilo. Vale. Entonces ahora vamos a calcular el coste del plato. 0,75 euros. Vamos a hacer una línea así, como el final me ha quedado un poco apretado, como era de esperar en mi caso. 40 céntimos. Bueno, si no me equivoco, van a ser 20 céntimos. Y el parmesano 0,08 por 80 céntimos de hola. Y nuestra salsa de tomate. Como digo, esto es para una ración. Qué bonito el uno. Esto es el precio para una ración, ¿vale? Entonces, si sumamos esto, que son 75 céntimos más 40 más 20 más 80 más 6 igual 2. Entonces será el costo ración será de 2,51 euros. A mí los resultados siempre me gusta enmarcarlos, o normalmente les pinto las celdas a los. No sé si se me ve mejor por aquí. No, pues nada. Entonces, el costo de esta receta serían 2,51 euros por ración. Dentro de la serie de vídeos de escandallos tenemos cómo calcular el costo por el precio de venta al público a partir del costo, basado en los gastos y los ratios de nuestro restaurante. Entonces, como veis, aquí tenemos este elemento y este elemento, que son unas producciones propias de las que hemos conseguido el precio por kilo. Entonces, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, que el plato es muy caro, pero yo no quiero cambiar ninguno de los ingredientes del plato. Pues mira, pues vamos a coger y aquí en vez de aceite de oliva lo hacemos con aceite de girasol y te ahorras poco, pero bueno, pero claro, tenéis que ver que al fin y al cabo es una guerra que se hace en gramos, no porque a menos que esté eso, al menos el entrecot o el solomillo o el foie a la plancha, en la mayoría de platos te va a ir de gramos a ajustar el costo del plato. Y ese es el peligro de, como decía antes, de la oficina, porque es muy fácil decir, bueno, pues si yo en realidad quiero que sean
2,40 € el costo objetivo, porque es lo que yo tengo, pues el grano padano en vez de 80 le pongo 64 gramos. Y la diferencia entre 60 gramos y 80 es mínima. Y eso hace que después las recetas, a la hora de ejecutarlas, sea complicado dar los costos que estaban planeados si jugamos ese juego. Es decir, hay que poner cantidades realistas. Si voy a echar el parmesano así con una cuchara o lo que sea, pues tengo que saber más o menos una cucharada cuánto es, y esa cucharada va a ser lo que nos diga el peso, ¿vale? Bueno, y aquí hemos hecho más o menos unos escandallos. Yo creo que han quedado con estos ejemplos, que queda bastante claro. Si hay alguna duda más, preguntad, y si hace falta hacemos otro vídeo con más escandallos, no lo sé. Bueno, así un poco así a salto de mata. Espero que no haya quedado muy aburrido, espero que haya quedado claro. Dime. Yo apunto que por favor calculen lo de kilogramos, gramos, miligramos. Todo eso. Sí, repaso las mates de primero. Sí, los gramos, kilogramos. Y las reglas de 3. Y la regla de 3. Sí, básicamente. Si hace falta hacemos un vídeo, pero... Lo que tenemos que... Bueno, seguro que hay que explicar la regla de 3 bien en YouTube. La regla de 3. ¿Cómo calcular tantos por ciento? Y los kilogramos, los gramos, todo eso. Y la conversión de kilogramos. Eso es básicamente lo más básico que necesitas de matemáticas. Porque hay muchas de las fórmulas que dimos nosotros que en realidad es una regla de 3. O sea, cómo calcular el precio por kilo, cómo calcular el precio, el peso neto, peso bruto, costo neto, costo bruto y todo esto. Todo eso son reglas de 3. Entonces, entender bien la regla de 3, que una cosa es hacer una regla de 3, que eso es fácil, y otra es entender el por qué es así la regla de 3. Sí, bueno, y dónde sitúas cada concepto, que es lo básico, porque como lo sitúes mal... Sí, claro. Entonces no es tan fácil como cruzar, que era el truquito de primaria. No, cruzar, eso es la forma de ejecutarla, pero cómo poner las cosas y eso es algo que sí que tienes que tener claro. Una vez tienes eso claro, después es todo más fácil. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí el vídeo explicando cómo hacer un escandallo. Como digo, haremos un vídeo en un futuro próximo de cómo hacer una ficha técnica, que en realidad es coger todo esto y utilizarlo para hacer una receta que pueda seguir un trabajador para ejecutar un plato, en la que hay parte de la información que está aquí que no ponemos, y hay otra información como los pasos, los puntos de control, el criterio de calidad, el número de gestos y otra mucha información que puedes poner, y bueno, y miraremos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Muchas gracias, y nos podéis seguir como siempre en nuestra web www.cocinando.cooking.